Buenos días. Gracias a todos por haber nacido y por estar aquí, que por eso sois como sois y por eso habéis venido. Esto no pretende ser una conferencia de energía orgánica como me ha puesto Raúl. Yo os agradezco muchísimo, pero realmente si Wilhelm Reich fue como Cristóbal Colón y solo descubrió ese pequeño trozo de costa de América, Wilhelm Reich es lo mismo. Ha descubierto la energía orgánica, pero después no se ha continuado, salvo algunos esporádicamente. Ya sea su hija Eva, en la Fundación Reich que hay en Figueras, con el doctor Frígola, y algún otro como Don Croft y no sé, nosotros mismos. Lo que queremos hacer es promulgar, propagar, difundir, compartir lo poco que sabemos, y si hubiera alguien que tuviera algún tipo de aparato, de tecnología, alguna para hacer mediciones sobre este tipo de energía, sería genial, porque hay mucha gente que si no ve las cosas, si no las palpa, no las cree. Pero funcionar esto funciona, y lo hemos visto más de una vez. Lo primero que vamos a hacer es, son las orgonitas para que al tiempo que sepáis cómo las hacemos nosotros vayan secando y continuamos la charla. Antes de ello, os explico. Resina de poliéster con catalizador. Distintos moldes, que bien pueden ser metálicos. Las pirámides las estamos fabricando con Tetrabrick, otro invento basado en Wilhelm Reich. Ya sabéis, el acumulador de Orgón, ese que es materia orgánica y no orgánica. Me siento fatal escuchándome de fondo. Bueno, lo que os decía, si son vasos de plástico, recipientes de plástico, que sean del tipo que soportan temperatura, o PP o PET, viene indicado en ellos. Utilizamos un desengrasante o un aceite para que no se pegue la resina en los moldes de piramidales. ¿Alguien puede bajar un poco el del fondo sin molestar la grabación? No, gracias. Vitamina D, ya sabes. Sí, ¿podéis bajar un poco? Gracias. Bueno, la cuestión es, ahora voy a utilizar el recipiente, que ya está bastante ajerosito, y vamos a utilizar viruta de aluminio, que se puede conseguir en cualquier taller, ¿vale? Esto se lo van a dar al chatarrero, y así de esta manera pues nosotros lo podemos utilizar. Resina de poliéster al 50% con viruta de aluminio. Una vez que se haga la mezcla, se añade el catalizador al porcentaje que corresponda en función de la temperatura, y se añaden los vasos en los moldes. Bueno, se utiliza resina de poliéster al 50% mezclada con la viruta de aluminio. Si no queréis escribirlo exactamente, viene publicado, si tenéis posibilidad de conectar a Internet, hay muchísimos sitios donde dan información, ¿vale? Lo que vais a ver aquí prácticamente sería aquellos saltos, aquellas cosas que quizás no veáis en ese vídeo. Entonces, más que nada por agilizar. Y perdonad por mi tono de voz y demás. Intento hacer las orgonitas, y si hay alguna explicación o alguna pregunta que queráis hacer, la hacéis. Y si hay algún comentario de gente que sabe, también que lo haga. Lo que llevamos ya es unos años pidiendo que todos aquellos que ya han hecho estudios, si los hay, lo publiquen en los foros o por lo menos nos den un link donde aparezca para poder saber, ¿vale? Esto más o menos es una charla, no es una conferencia. Podéis intervenir todos. Voy a ello. Dime. ¿Cuánto le pones? No lo he mencionado.
Bueno, esta es la parte que ralentiza un poquito, ¿vale? Sí, esta es la resina de poliéster. Me están preguntando también si añado cuarzo, por supuesto. Voy a hacer la mezcla, la resina de poliéster, la viruta de aluminio, se la voy a añadir. A continuación lo que haré será mezclar el catalizador, remover y pasar a los distintos depósitos. A continuación voy a recoger el cuarzo que ya tenemos partido. Vais a ver, bueno, esas bolsas que han traído son bastante pequeños. Preferimos que tengan 2 centímetros un poco más, 2 por 2, una cosa así. Vale cualquier cuarzo lechoso. Si queréis que esto sea más potente, en vez de que sea un cuarzo lechoso, que sea un cuarzo de cristal. Si queréis que sea más potente aún, variar y dependiendo de la forma del objeto, simplemente por ese diseño, esa forma, tendrá otro tipo de energía. Si queréis hacerlo más potente aún, se supone que ese cuarzo de cristal debería estar envuelto en una bobina de Moebius. Luego también explicamos lo de la bobina, ¿vale? No había comentado el cuarzo y tampoco he comentado guantes, mascarilla, gafas y otro tipo de protección. Estamos en un espacio bastante abierto. No es necesario, si tienes práctica, es aconsejable siempre, ¿vale? Si se os ocurre alguna cosa, alguna pregunta, algo que decir, en definitiva, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? Efectivamente, son orgonitas. La gente, ¿habéis oído hablar de las orgonitas? Sí, no, bueno, es normal, hay de todo. Y lo malo que tiene es que estás haciendo una cosa, yo no sé si os pasa a vosotros, es como cuando alguien habla por teléfono y al mismo tiempo le devuelve el sonido del teléfono. Pues efectivamente, suele ser un poco fastidioso. Las orgonitas, el uso de orgonitas, el uso de orgón, eso sería un apartado bastante amplio. En principio, deberíamos de hablar de Wilhelm Reich, ¿no?, que fue el que descubrió el orgón, la energía orgónica. ¿En qué se basa la energía orgónica? Pues hay un problema. Bueno, algunos tenemos un problema dentro del grupo de energía libre porque hay compañeros que esto no lo toman como una parte de la energía libre. Y sin embargo, en el universo existe energía a altísima frecuencia. Luego se manifiesta de distintas maneras. Y esta es otra. Es lo que Wilhelm Reich llamó energía orgónica y que para algunos es el chi, para otros es el prana. En definitiva, es parte de la vida. Dicho de otra forma, esta energía, o de alguna forma, Wilhelm Reich demostró, saltándose todas las creencias de la ciencia clásica,
que esta energía mezclada o aleatoriamente mezclada, o en definitiva de lo que no era vida, de la materia, surgió la vida. La explicación no es muy buena y como no hay ninguna fórmula ni nada que se haya hecho, pues todo es creer. En definitiva, una teoría que se quedó ahí en el aire. Que alguien le diga que de la materia surge la vida rompe los esquemas de lo que nos enseñan a través de la ciencia clásica y la religión. Si habéis visto la resina de poliéster que utilizamos, tiene un tono verdoso. No utilizamos ningún color. No estamos utilizando nada de lo que se ve en Internet. Algo sí, por supuesto. O sea, estamos utilizando la resina, el catalizador, la viruta de aluminio, el cuarzo. Pero me refiero a que no buscamos hacer formas bonitas o coloridas, etcétera. De hecho, dependiendo de lo que leamos, podemos encontrar que lo mejor es el aluminio. En algunos te hablan de viruta de metal, a secas. En otros te dicen que no. Que tengas ciertos cuidados para utilizar aluminio y no otros metales. Pues ante la duda vamos a quitarnos el problema, que podemos, y lo hacemos con el aluminio. Queremos algo que sea más o menos bueno. Y ya la gente con la resina de poliéster nos dice que por qué no una de pino, una natural. Bueno, si utilizas otro tipo que no sea esta y no dispones de la posibilidad de utilizar un catalizador que acelere el endurecimiento, lo que ocurre con la mezcla es que cuando la depositas, al secarse, lo que va a hacer es que va a precipitar, antes de secarse va a precipitar todo, ¿vale? Tanto la viruta como el cuarzo se van a ir al fondo y te vas a encontrar con que no te ha servido de nada, que tienes un pegote, ¿vale? Eso tardará mucho tiempo en secar, con lo que no se hace válido. Necesitamos que ese cuarzo se quede en el interior rodeado de esa viruta y de esa resina. ¿En qué consiste esto y qué es lo que es? En alguna ocasión hemos explicado que si alguien sabe lo que es un condensador o cómo está compuesto, esto sería parecido a lo que es un condensador natural. Y ahora ya nos metemos un poco en todo el temita de por qué hacemos estas cosas. Esta es la parte que menos le gusta a la gente, ¿vale? Pero lo voy a decir y voy a intentar decirlo todo, a ver si no se me escapa nada. Tenemos aquí bastantes ejemplos. En aquel lado, junto a la piscina, hay una antena de repetición de telefonía móvil, bastante potente. Justo por encima nos están corriendo líneas de alta tensión, ¿vale? Y si alguien no ha leído sobre los dos temas, es aconsejable que se preocupe e indague. Porque a partir de ahora lo que voy a decir no necesariamente tiene por qué ser verdad. Simplemente es un comentario mío que yo hago y luego vosotros os decidís a creerlo, a investigar o simplemente decís otro más. Ya está. Bueno, la cuestión es la siguiente. Wilhelm Reich descubrió la energía orgónica. Él lo que veía era una especie de niebla azulada, violácea. Sería algo así como lo que se ve cuando se toman imágenes desde un satélite de lo que es la Tierra, ¿vale? Esa envoltura azulada, violácea que se ve envolviendo la Tierra. Pues se puede ver, o se podía ver en algunos, una especie de valles, gargantas entre montañas y demás. Se podía recoger incluso con la cámara y se podía observar esa nube. Esos son biones. Fue quien descubrió los biones, Wilhelm Reich, ¿vale? Descubrió que esos biones podía, no sé cómo decirlo, pero vamos, acumularlos. Esa sería la palabra porque él utilizaba la palabra acumulador de orgón. Antes os he comentado que lo que estamos utilizando para las pirámides son en base de tetrabric, ¿vale?
Materia orgánica, inorgánica, orgánica, inorgánica, orgánica, inorgánica. Una caja hecho con esto sería, por ejemplo, fibra de vidrio y aluminio y tenéis un orgón. ¿Para qué? Para conservar las cosas más tiempo. Cuantas más capas pongas, más tiempo se conserva. ¿Vale? Un invento de Wilhelm Reich, que no intervino en él, pero luego lo cogieron. Si hablamos de Wilhelm Reich, que no sea mucho porque hay mucho por leer en Internet, si tenéis ganas de investigar sobre él. Porque ya digo que mi intención no es tanto hablar de la energía orgánica, que tiene su motivo, pero algunas de las cosas sobre las que él hablaba sí merece la pena. Es el por, el dor, es la energía positiva o la energía negativa. Eso está en el ambiente y esos biones existirán y será ese por del que formen parte, o habrán emisiones eléctricas, magnéticas y de 1000 tipos más que impedirán, una vez que han cargado el ambiente, la atmósfera, que exista esa energía por positiva. Y entonces se producirá lo que es la acumulación del DOR, energía negativa, mortífera, ¿vale? Precursora de enfermedades. Él, como era buen médico científico, nunca dijo que había curado los casos terminales de cáncer que curó con su acumulador de orgón. Y sin hacerlo, siquiera, primero fue perseguido por todos sus escritos en lo que fue la revolución sexual por los nazis, después por los rusos, acabó en Estados Unidos y fue encarcelado por la FDA y el gobierno americano. Entre otras cosas, tenemos allí un Cloudbuster junto a la piscina, al que solamente hemos introducido 3 de los tubos, 3 gomas al agua, pero con el acumulador de orgón y 6 tubos conectados a él, Wilhelm Reich dicen que provocó la lluvia, vamos, fue capaz de hacer llover, y que ese experimento después dicen que se repitió en Sudáfrica y en Israel. Estamos hablando de que, en Estados Unidos ya estuvo perseguido, castigado, le habían amenazado con que no saliera de Maine y cuando provocó esa lluvia lo que hicieron fue encarcelarlo y allí fue donde murió. Curiosamente dicen que un día antes de que se revisara su caso. Todos sus documentos fueron quemados. Estamos hablando de 1950 y tantos. Eso no se hacía ya desde el tiempo de la Inquisición. Y la pregunta es, si era un charlatán y todo esto no vale de nada, ¿por qué? O a lo mejor es que había descubierto algo muy gordo. Hay gente que no cree que esto sea parte de la energía libre. Sin embargo, en 1948 fue un amigo suyo, ingeniero, a visitarle. Y resulta que Wilhelm Reich tenía conectado a su acumulador de orgón un motor eléctrico funcionando. Entre otras cosas. Bueno, la historia sería esa. Si existe un plan, y volvemos otra vez a la parte de verdad y mentira, yo no tengo por qué estar contando la verdad. Si existe un plan de eugenesia, y de hecho Darwin hablaba de la teoría de la vida, las especies y todas esas cosas, y de ese avance y de esa evolución genética y de ese vamos a sobrevivir por encima del otro individuo y demás, que a propósito tenemos a Máximo Sandin dando una explicación muy buena de cómo todo eso es falso, que somos virus y bacterias, que no hay ninguna depredación, que es al revés. Lo que hacen virus y bacterias es colaborar, que nuestras bacterias y nuestros virus son necesarios para que vivamos, que sin ellos no podríamos vivir, que estamos haciendo una guerra loca por autodestruirnos gracias a tanto medicamento contra virus y bacterias de las que formamos parte, incluido el cloro. Cada vaso de agua que ingerimos tiene cloro y eso elimina bacterias a patadas. Entonces no tenemos por qué bebernos ese cloro.
podemos dejar que salga del grifo, evaporarlo de manera natural o hervirlo. Y luego ya ingerirlo sin cloro. También lleva un ppm de flúor, algo fastidioso para la glándula pineal, ¿vale? Yo os aconsejaría empezar a dejar el flúor y el cloro. Y os aconsejaría muchas más cosas. Luego sigo. Si no, se va a quedar duro sin catalizador. Bueno, lo dicho, esto es para que no se pegue. Perdona, ¿eso que acabas de echar ahí? Esto es catalizador. Ah, vale, va. Si tuviéramos una jeringuilla podríamos saber la cantidad exacta. Una vez que ya estás puesto en ello, lo tiro un poco de ojo. Hoy hace calor y no te preocupes que se pondrán dudas. ¿Pero qué producto es? Catalizador F11. Sí. Lo tenéis también en internet, ¿vale? El distribuidor que utilizamos es Feroca. Todo es la misma marca. Feroca. F-E-R-O-C-A. Catalizador F11. Resina de poliéster. Ferpol Feroca.
tratamientos por igual, sea lo que sea. El cuarzo es cuarzo y las propiedades que tiene son válidas. Nosotros lo oímos mejor sin el micro, ya. Digo, hola, que ahora estoy añadiendo el cuarzo y me preguntan por el cuarzo. Da igual que sea cuarzo lechoso, el tipo de cuarzo que sea da igual. Luego existen distintas variedades a los que cada uno le adjudica distintas propiedades. Me preguntan por qué pongo el cuarzo. El cuarzo tiene propiedades piezoeléctricas. Vale. Voy a intentar acabar rápidamente de hacer las orgonitas. Que no se me pase ninguna de echar el cuarzo. Y ahora os comento finalmente todo lo que estamos intentando. Pierdo. Creo que voy por esta fila. Bueno. Bueno, yo creo que no se me ha pasado ninguna, ya están todas. Tardará en secar unas horas. Depende de la cantidad de catalizador que se eche, tarda más o menos en secar. Lo dice más en este. Para endurecer, mezclar con catalizador F11 al 1,5%. Tiempo de gel 20 grados, 20-26 minutos. 20 grados, 40-50 minutos de curado. Utilizando ese 1,5, ¿vale? 1,5. Yo le he hecho quizás una pizca menos, aunque tarde más en secar. Te da tiempo a echar todos los cuarzos. Volvemos a lo del cuarzo. Da igual el tipo de cuarzo. El cuarzo lechoso vale. Cuanto más puro, mejor. Ya hemos hablado antes de las propiedades de la orgonita. Si utilizamos, en vez de un cuarzo lechoso, un cuarzo de cristal. Bueno, un poco de resuello porque ahí agachado esto pesa, ¿vale? Son unos kilos.
vitamina D. Así os dejo a los demás, menos tú. Bueno, la cuestión es esa. La cuestión es que le viene bien que reciba el sol, se seca antes, y el cuarzo, volviendo al cuarzo, tiene propiedades piezoeléctricas. Lo vais a encontrar, da igual que sea un encendedor de un calentador, una caldera, ese chispazo es el cuarzo. Os lo vais a encontrar en el teléfono móvil, en la televisión de plasma, en multitud de aparatos electrónicos. La cuestión es que el cuarzo encerrado y comprimido dentro de la resina es el que está pulsando. La otra condición, como hemos echado la mezcla de resina con viruta, tenemos algo parecido a un condensador. Resultado, el comentario que hacemos puede que no sea el más indicado, pero para buscar un ejemplo sería algo así como ya he dicho antes, como si fuera un condensador natural. Pero lo que está haciendo es recoger la carga eléctrica positiva y transformarla en negativa, mandándola a pulsos. Habría que hablar también de varias cosas. Una, nosotros tenemos carga eléctrica negativa, ¿de acuerdo? Nuestra carga eléctrica negativa no quiere decir que sea negativa. O sea, una cosa es energía negativa, carga negativa, pero otra es carga eléctrica. La carga eléctrica, hablando de electricidad, nuestra carga es negativa. La del resto de animales, las plantas y la tierra es carga negativa. La carga positiva la obtenemos al utilizar la electricidad. Cualquier aparato eléctrico ya sabemos que produce algún tipo de radiación o incluso en el cable se genera o crea ese campo magnético, como todo. Esa carga eléctrica positiva es la que a nosotros nos perjudica. Cuando salimos al campo y decimos, qué bien me siento a la vuelta, ¿no? He cargado baterías. No, hemos descargado baterías. Cuando hemos salido de la ciudad, hemos salido del coche, nos hemos ido al campo, nos hemos agarrado a ese árbol, nos hemos tirado en el suelo, hemos estado en el agua o si hay una cascada, muchísimo mejor, porque esa cascada es una fuente de electrones natural, lo que hacemos es que nos deshacemos de esa carga positiva y equilibramos nuestro cuerpo con esa carga negativa que nos corresponde. Entonces ahí es cuando vuelve otra vez el flujo. Volvemos otra vez a fluir, volvemos otra vez a funcionar y si nos liberamos de determinadas cosas químicas, como hemos hablado antes, cloro, flúor, dióxido de titanio, metales pesados, parabenes, bencenos, gracias, y otro tipo de cosas, pues eso viene genial. Existen distintas cosas que nos permiten estar correctamente. Y todo este tipo de charlas y todas las cosas de las que se habla no son nunca para crear terror, ¿vale? Al revés, precisamente el miedo, que es lo que pretenden, nosotros lo que queremos es que deje de existir, sabiendo precisamente que tenemos opciones para defendernos. Están a nuestro alcance. Podemos hablar de químicos, pero podemos hablar de naturales. Como he dicho antes, a Máximo Sandín tenemos que agradecerle la difusión que está haciendo, es un tío genial. Artur Sala, que ha escrito también un artículo referente a Wilhelm Reich recientemente, que también es muy bueno. Y muchísimas otras personas por ahí. Ángel Gracia, que también está haciendo su labor con todos los descubrimientos que hizo René Quintón del agua marina. Josep Amís, que también está dando lo suyo con las plantas prohibidas. Pero vamos, para poder defendernos todos tenemos en casa ajo o podemos comer cilantro también contra metales pesados. Distintos tipos de salud natural. Incluso hay un potabilizador de agua que bien usado también es muy bueno. Luego los enseño. Y Andreas Kalker, que precisamente es el que ha llevado la voz cantante con este potabilizador de agua, ahora está investigando también unos parásitos que se están encontrando por todo el mundo. Aquí en España, en Rusia, en todos los sitios, ¿vale? Estos parásitos
no son, bueno, han sido modificados. ¿Vale? Ya hemos oído hablar de los OMG, organismos modificados genéticamente. Existen multitud de cosas modificadas. Modifican el clima, modifican la atmósfera, modifican el aire, modifican los alimentos, se contamina el agua. Si la gente piensa que se va al campo y que está a salvo, se está a salvo si se tiene conocimiento, porque esto llega a todos los sitios, ¿vale? Está en la ciudad o está en el campo, está en terrenos que tiene la gente en lo más alto de las montañas, donde no les puede llegar nunca la contaminación de ninguna fábrica y se encuentran con distintos metales pesados o distintos tipos de partículas, nanopartículas, nanotubos. Estamos hablando de unas cuantas cosas. He hecho un trago y os he hecho un vistacillo a una hoja para no hablar de memoria. Esto lo he recogido de periodismo alternativo blogs wordpress.com. Dice, enfermedades causadas por chemtrails. Si me oye alguien debería decir chemtrails o fumigaciones. ¿Habéis oído hablar de ellas? Si no habéis oído hablar de ellas, ya lo cuento yo. Vais a ver, determinados aviones producen estelas de condensación, que no son, en algunos casos, estelas de condensación. Esto se produce cuando en el aire, a determinada altura, a una determinada temperatura y humedad, pasa el avión y las turbinas, los motores, al paso de ese aire frío, lo que está haciendo es eso, una condensación de esa humedad en el ambiente. Esas estelas de condensación desaparecen visto y no visto, 10 minutos, como mucho. Ocurre que hay otras en las que esas estelas de condensación no lo son. Y no solamente no desaparecen, sino que además se difuminan, se esparcen, se extienden y forman nubes que nos tapan el cielo. Hacen cruzados, da igual que parezca que se van a estrellar de pico, da igual que te hagan un tejido haciendo cuadraditos, te hacen formas caprichosas, son buenísimos en el aire. Bueno, voy a decir, según ellos, aquí, algunas de las cosillas que se producen y qué es lo que llevan esas partículas que se supone que están soltando en esas estelas que no son de condensación. Se cree que una mezcla de sales de bario, de otros productos químicos, de fibras de polímeros y la aplicación de ondas de radio y otro tipo de armas electromagnéticas y escalares en la atmósfera son las causas directas o indirectamente responsables o relacionadas con lo siguiente sin importar el grupo de edad de la población. ¿Habéis sentido a alguien o conocéis a alguien así? Sangrado de la nariz y de los pulmones, asma y alergias, aspergilosis broncopulmonar alérgica, gripe, bronquitis y neumonía, síntomas respiratorios superiores, la fiebre y sudores nocturnos, muertes debidas al moho negro, síntomas similares a la artritis y dolores musculares, trastornos gastrointestinales, infecciones de vejiga, fatiga externa o crónica, pérdida repentina de oído, acúfenos, vértigo, visión borrosa, tics nerviosos, piel seca y labios agrietados, erupciones cutáneas, heridas e infecciones fúngicas, envejecimiento de la piel, sangrado menstrual doloroso y prolongado, confusión y enlentecimiento mental, trastornos inmunológicos, lupus, tiroides, enfermedad de Crohn, Addison, fibromialgia, enfermedad de Lyme, artritis y reumatismos. No son pocas. Y ahora muchos dirán, ¿y qué es lo que echan? Pues según dicen, dibromoetano, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescentes, Enterobacterias, Serrana marcenses, streptomicinas, enzimas restrictivas, eritrocitos o lóbulos rojos, otros bacilos, bacterias y mohos tóxicos, BCTP, bario y aluminio, entre otras cosas hay más, ¿vale?
Lo último ha sido el litio también. 2 cohetes que han mandado a la atmósfera, según dicen, cargados de litio. Era una prueba para saber si las telecomunicaciones entre Estados Unidos y Japón salían mejor con el litio en la atmósfera. Luego ya veremos a ver lo que pasa. A lo mejor le crecen patas en las orejas a los caballos. No sabemos. ¿Tenéis algún comentario al respecto? Bien, se admite todo. Hemos dicho que ni siquiera si alguien en un momento determinado quiere salir y coger el micrófono, puede hacerlo perfectamente. Insisto en que esto no es una conferencia, esto es una charla, es un taller, participamos todos. Estoy oyendo que algunos controlan de orgonita, están hablando con el compañero de al lado de cómo se hace, etcétera. Así que os animáis a salir aquí, esto no es protagonismo, esto es compartir información, ¿vale? Que has comentado que si se tienen los sensores necesarios se puede demostrar que funcionan. Las orgonitas, que transforman realmente la energía y tal. ¿Qué sensores son los que se necesitan? Vale, comentaba al principio que estábamos pidiendo ayuda. La gente que haya hecho investigaciones, que haga el favor de decirlo. Lo más que se puede hacer es, dentro de algunos vídeos que existen de Wilhelm Reich, él decía que había hecho lecturas con termómetros, contadores de Geiger, de Müller y alguna otra cosilla. ¿Vale? Hay gente que dice que también algún detector de iones. Entonces estamos pidiendo colaboración. Hay algún compañero que no ha venido ahora, que vendrá esta tarde, que es Gabriel, que va a hacer el tema este de cuencos tibetanos. Nos va a dar una melodía. Bueno, pues la cuestión es que él tiene algunos dispositivos que se supone que hacen lectura del aura y alguna cosa así. En el caso del Cloudbuster, dijo que la medición a la mitad de los tubos era la más potente. La más potente dentro de los tubos. Y sin embargo, la base es la más potente y le daba la energía máxima favorable. Se supone que según registraba ese aparato. En el caso de las orgonitas, igual. Hay gente que las está utilizando incluso, no vamos a decir para sanar, para ayudar a que sanemos mejor. Y efectivamente, si se supone que devolvemos el entorno a algo propicio para nuestro organismo, siempre vendrá bien. Hay gente que dice que las está utilizando en sus huertos y que, comparado con el huerto del vecino, sus plantas son mucho mejor. Crecen mejor, la raíz tira más, la planta tira más, etcétera. Se están haciendo pruebas de todo tipo y la intención es que se hagan pruebas de todo tipo. Esto no anula las comunicaciones de teléfono, del teléfono móvil. Y de hecho, no era nuestra intención tampoco. Sin embargo, dicen que si las colocas próximas a las antenas de telefonía móvil, es quizá algún otro tipo de dispositivos que existen instalados en los cartuchos junto a esos repetidores los que podrían ser que cargaran de energía positiva al ambiente. O también que sirvan de repetidores para las instalaciones HARP, que no solamente están en Canadá, tenemos aquí en España, en Europa, en Rusia, en Asia, en todos sitios. No había comentado el tema de la frecuencia de la Tierra, ¿vale? La frecuencia Schumann. Durante cientos de años, como mínimo, la lectura que se tiene de las ondas Schumann, de la frecuencia Schumann, de la frecuencia de la Tierra, era de 7,8. Actualmente estamos en 12 hercios, ¿vale? Y según Fibonacci, siguiendo su escala, esperábamos que llegara a 13 con picos de 15 o más. ¿De qué manera influye eso? Pues si hacemos una lectura completa de los estudios de Wilhelm Reich, podemos encontrar que toda la vida en el universo, en definitiva, se basa en esa frecuencia, en esa energía.
Si alguien es capaz de controlar la frecuencia, es capaz de controlar la vida, el ADN, las células. Las células, los investigadores las están estudiando de manera independiente, como si fueran un organismo vivo único. En nuestro organismo son millones, billones de células lo que tenemos y se comunican entre sí y trabajan con frecuencia también. Es absolutamente necesario que nuestro cerebro tenga comunicación con el resto del organismo. Y no es solamente, como decía Ramón y Cajal, a través de esas células nerviosas, sino a nivel frecuencial. Y ahí ya entraríamos en el tema etérico, espiritual y demás. Y siempre decimos lo mismo. Unas la ciencia con la espiritualidad y no vas a tener todas las respuestas. Y sin embargo los más grandes intentaron llegar a ello. Probablemente la mujer de Einstein fuera la parte espiritual. Y de Max Planck se dice que bebió directamente de chamanes. O sea, que la gente más inteligente no ha desdeñado todas esas cosas tampoco. De hecho, Nassim Haramein, que está muy puesto y se está dando mucho a ir ahora, también toca ese tema. Y si no, es Greg, y si no, quien sea. Todo el mundo. ¿Alguna otra? Sí. Yo tenía una pregunta. Por lo que he entendido, se supone que la orgonita es un condensador que recoge todas las energías negativas, más o menos, ¿no? Entonces, si es así, ¿cómo se descarga? Si se toca, ¿se descarga hacia nosotros o no? La explicación que intentaba dar es que recoge la carga eléctrica positiva, la transforma en negativa y la vuelve a pulsar hacia la atmósfera. ¿Vale? Por eso la explicación de la frecuencia de la Tierra, de las ondas Schumann. En definitiva, la Tierra se comporta igual, es como un latir. Pum, pum. Esos 7,8 hercios, que ahora es un poquito más. Pum, pum, pum. Ese latir, ese pulsar, ese pulso, es el que hace también la orgonita. O sea, recoge energía hasta la capacidad que tenga ese... Por eso decimos, cuanto más cristalino, más capacidad, más recoge, más fuerte la descarga también. Porque además la amplifica. La que coge la amplifica. Y amplifica aún más, hemos dicho, si es cristal, si lo envolvemos en una boina de Moebius, o una vez que estén hechas, si la introducimos en agua. ¿Vale? El agua también le sirve de medio para amplificar su potencia. Preguntas, más preguntas. Capacidad de radiación. Depende de quiénes sean. Hay quienes se atreven a decir que este tipo de aparatos, de orgonitas, andaría entre unos 20 metros o los 6 metros, 10 metros, 12, 15, depende si estamos en el interior de casa. De manera natural, en el exterior, sin tener nada en contra, hay gente que está diciendo que su radiación, dependiendo del tamaño y la potencia, podrían ser 200 a 400 metros. Fuera, en la calle. Se supone que el orgón o el Cloudbuster puede tener un campo de acción de unos 10 kilómetros. Sí, hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Que yo leyendo por ahí vi que justo que la Tierra tenía la pulsación de 7,8 hercios. Y también vi que cuando lo estaba investigando, creo que por casualidad había un artículo sobre otro psicólogo que había visto que también el cerebro justo tenía esa frecuencia exacta. Entonces ahí como que se dio cuenta que todo estaba más conectado y que la frecuencia era importante para que la vida se desarrollara. Y entonces mi pregunta es, cuando dices que ahora con todas las telecomunicaciones esa frecuencia está en 12 o tal, ¿puedes explicar eso un poco mejor? Es decir, lo malo que es eso y cómo calculas que ha subido eso o cómo se mide. Bueno, me voy a tirar a la piscina y voy a contar mi puzzle, ¿vale? Y como he dicho antes, mi puzzle no es la verdad, es mi puzzle, mi historia. Cada uno se supone que nos vamos creando nuestro puzzle en función de la gente que conocemos, lo que leemos, lo que vemos, lo que hacemos.
Bueno, la cuestión es la siguiente. Para mí quieren imponer un nuevo orden mundial. Para mí lo que están haciendo es que están cogiendo aviones, están cogiendo de todo, están haciendo todo tipo de modificaciones y buscan nuestro ADN. Nuestro ADN significa que romperían la evolución que podríamos tener. ¿Por qué me digo esto? Me explico. En colación con lo que está diciendo él. Desde hace mucho tiempo tenemos 7,8 hercios de pulsación en la Tierra. Se supone que estamos en 12. Deberíamos de llegar a 13 o 15. ¿Eso quién lo hace? Ese. El Sol. El universo es el que manda toda la energía y los canalizadores son sus estrellas. Él es el que nos está mandando esa energía. Es el que aumenta la energía del planeta y aumenta el pulso. Junto con los rayos solares, entendemos algunos, que además de este calor que estoy pasando, estoy recibiendo radiación e información. ¿Vale? ¿Cómo es posible que vaya esa información ahí? Bien, pues ¿cómo es posible que veamos la tele? O sea que, dicho de otra forma, si queremos ser agnósticos en una cosa, pues aquel que no haya visto el televisor dirá de los que hablen de la tele que son gilipollas. ¿Vale? Bueno, la cuestión es la siguiente. Si disponemos de un sol que fuera capaz de aumentar ese pulso de la Tierra y yo dispongo de tecnología, de aviones y de metales pesados para cubrirlo, genero una matrix, aparte de la que ya existe, es otra matrix más, que impide que llegue la energía aquí, que nos dé esa información y que nosotros mutemos, pero mutemos para bien, ¿vale? Esa frecuencia a 15 o más supondría un despertar genético, un despertar a todos los niveles. Si el que quiera espiritual, el que quiera físico también, el que quiera lo que quiera. Y yo me imagino sin necesidad de alimentarnos como lo hacemos ahora. Cambia toda nuestra vida. No tengo por qué trabajar. No tengo por qué tener nada. No tengo por qué usar bancos ni nada de lo que me ponen en televisión. Se acaba el chollo. No lo creéis, ¿no? Bueno, la tele tampoco existe. Resulta que hay gente que está viviendo simplemente del sol. Sungazi, ¿lo habéis oído? O hay gente que también complementa con agua de mar. Por si acaso tampoco lo sabéis. Existirían métodos para disponer incluso de energía que nosotros mismos podríamos producir. Tampoco tendríamos que buscar la energía libre, somos nosotros. Entonces, si yo tengo la tecnología, si yo tengo vuestro dinero, nuestro dinero, que estamos poniendo para pagar esos aviones, pues tengo una cubierta genial.